Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Iztacala, Psicología a Distancia. Actividad número 4, muestreo y tipo de muestreo. Unidad 2, análisis de las diferencias entre una y dos condiciones de observación en psicología de la salud. Grupo 9813, módulo 800. Metodología de elección 2. Tutora maestra Angélica González Chaparro. Ponentes en orden de desarrollo de temas: Juan Cedillo Armenta, Jessica Susana Ballina Gómez, Olimpia Esmeralda García Gómez y Faustino Antonio Luna Mancera. En toda investigación, escoger el tipo de muestreo es uno de los pasos fundamentales, ya que de no ser así, nos puede llevar o nos llevará a resultados equivocados y por lo tanto a conclusiones no fidedignas. Es por eso que conocer los muestreos y los tipos que existen es de vital importancia, ya que nos permitirán expresar la información que estamos buscando de forma veraz, confiable y sobre todo siguiendo el rigor científico. En el muestreo aleatorio nos permite obtener una muestra sobre una población en donde la subjetividad del investigador es la que decide la muestra. Eso tiene una gran ventaja, ya que nos permite tener un alto nivel de representatividad en poblaciones numerosas y por lo tanto crear inferencias o generalizaciones sobre grupos grandes. Pero a su vez también esto representa una desventaja, ya que es un proceso más lento que otros, porque se deben de hacer listas de todos los elementos de la población y el margen de error que tiene es mayor. El muestreo no aleatorio, también llamado opinático puro, consiste en tomar una muestra según el juicio del grupo de investigadores. Desafortunadamente, la muestra no podrá valorarse ni a priori ni objetivamente, ya que depende de los criterios utilizados para escoger los componentes de la muestra. Entre sus principales ventajas se encuentran que tiene un menor costo para realizar la investigación, se pueden controlar las características de la muestra. Esto conlleva menor tiempo, ya que nos permite conocer a los individuos que formarán parte de nuestra muestra y por lo tanto conocer características poco comunes de ella misma. Entre sus desventajas está que no asegura la representatividad total de la población, no se generaliza y no es subjetiva, por lo cual no es recomendable en los casos en que la investigación sea causal o descriptiva. En el muestreo aleatorio simple se crea una lista de todos los componentes o individuos de la población. Esta lista tiene que estar numerada secuencialmente, preferentemente del 1 en adelante, y se escoge una cantidad necesaria de números al azar con programas especializados, y con este procedimiento todos los individuos tendrán la misma probabilidad de ser seleccionados. En el muestreo aleatorio o estratificado se crean primero agrupaciones de los diferentes individuos que tengan características en común y posteriormente se desarrolla un muestreo aleatorio simple. En el muestreo por conglomerado se seleccionan grupos que ya se encuentran naturalmente divididos y que tienen un alto grado de representatividad dentro de la población que se va a estudiar. Posteriormente, dentro de cada conglomerado se puede aplicar un muestreo aleatorio simple. El muestreo polietápico, o también conocido como muestreo multietapas, es un método que consiste en seleccionar unidades de muestreos descendentes con el objetivo de hacer el proceso más práctico. Estas unidades serán cada vez más pequeñas. Muestreo sistemático. Este es un muestreo que se realiza con un listado de todos los individuos de una población.
A cada uno se le asigna un número comenzando por el 1. Se escoge posterior un número al azar y a partir de este se seleccionan los siguientes con un intervalo frecuente, por ejemplo, cada 15. Muestreo por cuotas. El investigador no selecciona la muestra al azar, sino que, en este caso, intencionalmente selecciona a ciertos individuos para cumplir con la cuota establecida que representa la población muestra. Estos pueden ser identificados por características o cualidades que comparten algunos individuos de la población, por ejemplo, el género, la edad, la ciudad donde residen, etc. En este tipo de muestreo, el juicio y controles de selección de la muestra dependen del que diseña la encuesta. Sin embargo, el encuestador es quien finalmente determina libremente cuáles son los elementos representativos de la población al momento de seleccionarlos dentro de la cuota que le fue asignada. Muestreo intencionado. Es una técnica utilizada por un experto para seleccionar especímenes, unidades o porciones representativas o típicas según el criterio del mismo. Es importante notar que en este caso los criterios de selección pueden variar de experto a experto, al determinar cuáles son las unidades de muestreo representativas de la población. Permite seleccionar casos característicos de una población, limitando la muestra solo a estos casos. Se utiliza en escenarios en los que la población es muy variable y consiguientemente se seleccionan a aquellos que más convengan al equipo investigador para conducir la investigación. Muestreo incidental o causal. Se trata de un proceso en el que el investigador selecciona directa e intencionadamente a los individuos de su población, conforma su muestra con participantes a los que tiene fácil acceso o, en casos particulares, con voluntarios. Muestreo bola de nieve. El muestreo bola de nieve se utiliza cuando se va a estudiar a una población a la que es muy difícil acceder. El investigador conoce a algún componente de dicha población y a través de él va completando su muestra. Esto se da como si fuera de boca en boca o de experiencia en experiencia. El investigador depende mucho de la información que pueda obtener de los sujetos que estudia y podría darse el caso de que se quede con muy pocos individuos en su muestra. En el tópico 4 se describen la lógica e importancia del muestreo, se define y vinculan los conceptos de universo, población, muestra representativa, unidad de muestreo, criterios de inclusión y exclusión de la muestra. El universo es la serie de elementos que comparten características relacionadas con el problema de investigación. La población es el subconjunto del universo de todos los casos que concuerdan con una serie de características. La muestra es el subgrupo de la población del cual se recolectan los datos y que debe ser representativo de esta. Las unidades de muestreo también se les denomina casos o elementos. La unidad de muestreo es el tipo de casos o elementos que se escoge para estudiar. El muestreo tiene por objetivo estudiar las relaciones existentes entre la distribución de una variable Y en una población Z y la distribución de esta variable en la muestra a estudio. Ejemplo de universo, población y muestra. En el universo pueden ser, como un ejemplo, todos los pacientes diabéticos en la Ciudad de México. La población son los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 de sexo masculino en un rango de edad de 30 a 50 años y que consultan en los centros de salud de la Ciudad de México. Y la muestra en este ejemplo serían 3 pacientes con diabetes mellitus tipo 2 de sexo masculino en un rango de edad de 30 a 50 años, pero que consultan específicamente en los centros de salud 1, 2 y 3 de la Ciudad de México.
Criterios de inclusión y exclusión de la muestra. Los criterios de inclusión son las características de la población que la hacen elegible para participar en el estudio. Por ejemplo, características clínicas, demográficas, geográficas, entre otras, de los sujetos que componen la población a estudiar. Los criterios de exclusión son características de los sujetos que pueden interferir con la calidad de los datos y pueden interferir con obtener una respuesta significativa para la interpretación de los resultados. Por lo tanto, una muestra será representativa de la población si es seleccionada al azar, es decir, que todos los sujetos de la población tengan la misma posibilidad de ser seleccionados, por ejemplo, con la técnica de muestreo probabilístico. El número de sujetos seleccionados representan numéricamente a la población de acuerdo con la estimación o cálculo del tamaño de la muestra, cuando la distribución y valor de las diversas variables se pueden reproducir con márgenes de error calculables, y todas las muestras en el enfoque cuantitativo deben ser representativas. Lógica e importancia del muestreo. El análisis de una muestra nos permite realizar una generalización de los resultados, es decir, realizar inferencias, extrapolar los resultados a la población o generalizar conclusiones a la población con un alto grado de certeza. La estadística es una ciencia transversal de la vida científica y cotidiana que ayuda en la recolección y en el análisis de información. Mayormente, esta se analiza en paquetes de datos, así como también la estadística ayuda a determinar la validez y la confiabilidad en la investigación. La estadística se divide en descriptiva e inferencial. La estadística descriptiva se utiliza para recolectar, caracterizar y presentar características de una población de investigación. En cambio, la estadística inferencial ayuda a hacer la estimación de los resultados de investigación con respecto a una investigación previa. El grado de error se determina de acuerdo al tamaño de la muestra utilizada en una investigación. Entre mayor sea la muestra investigada y estudiada, mayormente se acerca a la realidad y se hace representativa, disminuyendo el grado de error. De esta manera, el nivel de confianza se estima mediante la probabilidad, que se ajusta mayormente a la realidad. Hay patrones que se estiman y que se exponen a continuación, los cuales certifican que el nivel de confianza es aceptable dentro de una investigación.